Es todo lo opuesto de lo que hablamos ayer, porque el mensaje de ayer estuvimos hablando de los juicios, de la ira de Dios que vendrá en el tiempo de tribulación. Después tiene que buscar ese video, escucharlo, y hablamos acerca de uno de los sellos, que era un gran terremoto, y luego había una de las trompetas de juicio y de las copas de juicio. Son los tres grandes terremotos que habla el libro de Apocalipsis. Y luego estuvimos hablando de las trompetas y de las copas de ira, y estuvimos viendo cómo va a caer una montaña de fuego y otra vez una estrella y una antorcha de fuego, y una va a afectar el mar y otra va a afectar los ríos, las fuentes de agua, y después el abismo que se va a abrir, y explicamos que el abismo tenía que ver con el infierno, y van a salir langostas con poder de escorpión y van a atormentar a la gente por 5 meses, dice la Biblia, y dice que la gente en el sufrimiento buscará la muerte, dice, pero la muerte huirá de ellos. Era terrible lo que estudiamos ayer, pero estuvimos aprendiendo mucho de lo que la Biblia nos enseña sobre ese tiempo de tribulación, y el mensaje se llamaba los días que no viviré, o los días que no viviremos como iglesia, porque cuando eso suceda Dios ya nos tendrá con Él en su presencia. Entonces el mensaje de ayer era toda una información tremenda de lo que sucederá en días de tribulación. Pero hoy nos paramos en la vereda de enfrente y quiero hablarles del cielo, de la gloria eterna que nos espera. Entonces, en el mensaje de hoy, yo quiero rescatar un texto y un título que es: sus siervos verán su rostro. De eso quiero hablarles en esta mañana, de ese tema. Sus siervos verán su rostro. Pero le tengo que contar en el lugar maravilloso que sucederá eso. Entonces, ¿están preparados, hermano, ahí? Apocalipsis 22, versículo 1. Dice la palabra: y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. De ahí vamos a sacar el mensaje. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice entonces el versículo 3: y sus siervos le servirán y verán su rostro. Eso, lo primero que nos recuerda son himnos gloriosos como los que cantamos aquí. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Hay otro himno precioso que no cantamos aquí, que se llama Rostro Divino Ensangrentado. Es uno de los himnos más reconocidos que hay. Rostro divino ensangrentado. La palabra de Dios hoy nos lleva a este tema de sus siervos le servirán y verán su rostro. Y esta mañana yo recordaba un cántico de mis tiempos de jóvenes. Éramos muy jóvenes, veinteañeros, y cantábamos un cántico que decía: estoy en el camino del hogar de gloria, veré a Jesús llegando allá. Desde ese alimentábamos nuestra esperanza y nuestra confianza de ese encuentro con el Señor. Veremos su rostro. Estoy en el camino del hogar de gloria, veré a Jesús llegando allá. No hay tristeza del otro lado.
veré a Jesús llegando allá. Así cantábamos en nuestros años mozos, en nuestra juventud. Pero necesito, hermanos, darle una panorámica, es decir, presentarles cuándo sucederá esto, dónde es ese escenario, porque esto es lo que nos pone, recuerda esta expresión, frente al nuevo paraíso. Así como el lugar que Adán y Eva vivieron, Dios, hermano, hará un nuevo paraíso. Es lo que nosotros también conocemos con el nombre de la Nueva Jerusalén. Ya les voy a dar información al respecto. Pero esta es la panorámica. El Señor puede venir hoy por nosotros. Puede sonar la trompeta y todos aquellos que fuimos salvos, comprados por su sangre, nos vamos con Él. En la tierra se desatarán 7 años de tribulación. Y ese 7 años en el cielo sucederán 2 cosas. El tribunal de Cristo, que es donde cada uno de nosotros tenemos que ir frente al Señor para rendir cuenta de nuestras obras. No está en juego nuestra salvación, ya estamos en el cielo, somos salvos, pero sí tenemos que rendir cuenta por nuestras obras. Y hay 2 textos en la Biblia que hablan de eso, 2 de Corintios 5:10 y Romanos 14:10, hablan del tribunal de Cristo y dice que allí compareceremos de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Eso será evaluado ahí. Lo que estamos haciendo ahora en vida será evaluado en ese tribunal. Y luego Apocalipsis 19, 7 al 9 habla de las bodas del Cordero, de la unión de la iglesia con Cristo. Y luego al final de esos 7 años el Señor desciende a la tierra y se encuentra en el escenario de Armagedón con todos los ejércitos reunidos. El Señor juzga con vara de hierro a las naciones y se sienta en el trono de David por 1000 años. Por otro lado, el diablo es encadenado por 1000 años y puesto en el abismo. Y al final de esos 1000 años el diablo es desatado y hay una batalla final donde el diablo es arrojado al infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Dice Apocalipsis 20:10, y allí le estarán esperando el falso profeta y el anticristo. Ahora, la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 13, dice que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y ahí una mirada, debe ahí por favor, Apocalipsis 21, verso 1. Ahí ya le hice súper sintético todo el panorama hacia el futuro. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No es como el grupo religioso pentecostal que habla de que Dios tiene una esposa. Aquí habla de la nueva Jerusalén que baja ataviada como una esposa. No se trata de una mujer, se trata de una ciudad, la nueva Jerusalén. Pero notó que dice el texto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y cuando Dios haga eso, entonces aquí aparecerá esta ciudad, donde lo primero que veremos, de la que será delicia para nuestros ojos, un río de agua limpia. Ese dice ahí que es como resplandeciente como el cristal. Eso habla de la pureza. Ese río tiene que ver con la santidad. Y allí en un trono de Dios, dice, y del Cordero. Ese es un trono compartido. El trono de Dios y el Cordero. Los dos están, el Padre y el Hijo. Pero veremos la imagen del Hijo, veremos su rostro. Un día uno de los apóstoles llamado Felipe le dijo al Señor Jesús estas palabras. Le dijo: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de nuestro Señor fue: Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Y ahí están el trono de Dios y el Cordero. Todo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés manifestó el deseo de ver el rostro de Dios, Dios le explicó: no puedes verme porque morirás. Toda persona que pudiera llegar a ver a Dios iba a morir. Entonces Dios le mostró su gloria así, la espalda. Pero Moisés no pudo ver el rostro. Pero ustedes y yo en ese día veremos su rostro.
estaremos allí. Sus siervos le servirán y verán su rostro. El deseo de muchos predicadores que ya entran en la etapa de vejez, y muchos de ellos en su lecho de muerte manifiestan este deseo: entrar en la gloria y ver el rostro del Señor Jesús, el rostro de mi Salvador, su mirada, su cara. Y aquí está, hermano. Después, si usted lee en detalle el capítulo 21 y 22, habla de las dimensiones de esta Jerusalén. Y ese lugar donde estaremos en la eternidad es más o menos de una extensión bastante exacta, de aquí a la provincia de Jujuy. Son de 2.161 kilómetros y 2.161 kilómetros de ancho. Ese es el lugar. Algunos que sacan cuenta dicen, es el espacio de la mitad de Europa. Como sea, allí estaremos toda una eternidad con el Señor. Sus siervos le servirán y verán su rostro. Vamos a mirar ese río. Dice la palabra de Dios que ese río sale del trono de Dios. Aquellos que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras, que hay que saber interpretarlas correctamente. Algunos estudiosos de la Biblia dicen, ahí está el trono de Dios y ahí está Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Y entonces dicen, es el Espíritu Santo, tiene que ver con ese río de agua viva. Esa es la figura que representa el Espíritu Santo. Y entonces cuando recordamos el Evangelio de Juan capítulo 7, el Señor Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo hablando del Espíritu Santo, dice el texto. Así que no están mal los que interpretan de ese modo. Pero ese río, hermano, también nos enseña a nosotros que de Dios proviene la vida, es la fuente de la vida. Es un río de agua resplandeciente como el cristal. Dios es el origen de la vida y alcanza a todos allí, en ese lugar. Dios, hermano, está dando ese río limpio, un río de bendición. Porque eso es lo que simboliza ese río, es una fuente de bendición. Pues ahí estaremos nosotros, mis hermanos, la vida que se origina en Dios, que fluye desde el trono de Dios. Este río también, hermano, nos habla de la satisfacción que nosotros tenemos de estar en ese lugar, de la plenitud de vida, de la vida abundante que tenemos al estar allí. Pero quiero que note esto en el versículo 2. Dice que ese río está en medio de la calle de la ciudad. A uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Así que la calle central, la avenida central, necesito decirles que algunos de los traductores no usaron la palabra calle, usaron la palabra plaza. Pero sea como sea, una gran plaza o una gran calle central es el río de agua viva, el río de Dios, el río de la vida en abundancia. Y ahí habla de tronos, hermanos, tronos. Quiero decir esto, hermanos, Dios estará en el centro, ya no habrá gobiernos humanos, ya no habrá en el poder un político corrupto que explota a su pueblo, Dios estará. Eso es lo que se llama teocracia, el gobierno de Dios. Dios estará en el trono. Y en el capítulo 21, versículos 3 y 4, mire lo que dice. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios en el trono, eso es lo que se llama soberanía. Todo está bajo el control de Dios. Dios está en el lugar que le corresponde. Hoy, más de la mitad de la población de este mundo no le da el lugar a Dios en sus vidas. No lo reconocen a Dios, no reconocen su presencia, no reconocen su autoridad. Y ahí está el río. Ya sea la ancha plaza, ya sea la avenida, ese río está ahí corriendo. Y ahora hay una mención del árbol de la vida. Y dice que este árbol de la vida produce frutos. Y dice que produce una hoja para sanidad de las naciones. Cuando se lee esa frase, algunos se preguntan,
Pero nos leímos recién en el Apocalipsis 21 que no habrá más enfermedad, ni llanto, ni muerte. Es que esas hojas que están ahí para sanidad de las naciones es para garantizar que no habrá más lugar para la enfermedad. Es la garantía de que no va a haber ninguna clase de mal. Y por eso después agrega, y no habrá maldición. Porque en aquel lugar no tiene espacio el pecado. Es un lugar santo, una eternidad santa. Allí no habrá más lugar para la maldición. Nadie podrá estar en su vida cristiana, en su vida espiritual, siendo tentado o afectado por el pecado. La salud espiritual de ninguno estará en riesgo, porque no hay lugar para la maldición. Observe eso, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. La garantía de la presencia de Dios, de la vida abundante, hermano. Nada habrá de contaminación, nada habrá que pueda dañar aquella comunión. No habrá la presencia de la serpiente antigua como sucedió en el huerto del Edén, en el primer paraíso. Eso no habrá posibilidad que suceda. No habrá ninguna clase de riesgo, no habrá ninguna clase de peligro para nuestra salud espiritual, hermano. El pecado no volverá a tener lugar. Estaremos allí, Dios en el trono. Y dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Así que nos esperan en esa eternidad también días de servicio. Allí no habrá excusa, nadie estará preocupado por sus máquinas, ni por el precio del hilo, ni la costura, ni la tela importada, ni el precio del dólar. No tenemos ninguna excusa, ninguna preocupación. Tendremos allí manos activas para servir al Señor. Dice, y sus siervos le servirán. Hoy tenemos excusa, en aquel tiempo no, lo estaremos haciendo con gozo. Hoy nosotros vivimos, como se dijo esta mañana, con los ojos puestos en Jesús. No todos los días, no todo el tiempo tenemos los ojos puestos en Jesús, pero somos desafiados a eso. Eso es lo que habla de nuestra vida espiritual, de la comunión con Dios, cuando caminamos por este mundo con los ojos puestos en Jesús. Y a veces lo hacemos y otras veces no. Y a veces tenemos victoria en eso y a otras veces no. Pero cuando estemos allí permanentemente, veremos su rostro. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Ahí sí que sentiremos su presencia y su mirada tierna y amorosa que nos motivará en ese tiempo a tener una vida de servicio. Algunos se aventuran a decir qué cosas haremos allí. Yo no puedo decir mucho porque la Biblia no me dice mucho, pero estaremos activos y seremos poseedores de vida abundante. No va a estar aburrido allí, no va a estar aburrido en ese lugar, y tendremos la permanente presencia de Dios, su rostro, veremos su rostro. Eso será un gran impacto. Allí estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Y decía a Mateo capítulo 5 versículo 8, decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿recuerdan?, verán a Dios. Bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí en la iglesia cada tanto usamos una alabanza que está parafraseada, no es textual, pero está sacada del Salmo 15. Y la alabanza que hacemos aquí, está en el himnario creo, dice, Señor, dice, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, ¿y qué más dice? De corazón puro. Ahí estaremos, entraremos y veremos su rostro. Los de manos limpias y los de corazón puro. Una mirada al Salmo 27. Ya aquí estamos. Solamente una cosa para que no se desanime. Este es un texto para los materialistas y después pasamos al Salmo 27. Observe ahí capítulo 21, versículo 21. Porque después por allá alguien me va a criticarme, si es predicador no nos habló del oro. Dice ahí, 21, las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Calles de oro tendremos, ya no va a renegar con los baches de la esquina de su casa. Cuando hermano Omar me busca y salimos de mi casa, le tengo que decir, cuidado que ahí está el pozo, allá no vamos a tener esos problemas. Calles de oro, hermano, no se preocupe por el oro acá, ya va a tener a cada rato, para donde mire va a estar. Calles de oro.
Tiene que leer todo el capítulo 21, ahí están todos los detalles de cómo será esa hermosa ciudad, la cual vamos a habitar por toda la eternidad. Vamos al Salmo 27, estamos hablando de este punto de mirar su rostro, de mirar su rostro. Salmo 27, la primera parte la hemos cantado algunas veces, pero quiero llevarle al versículo 4. Dice la palabra de Dios, Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este era el deseo de David, de estar en la casa de Jehová, en la casa del Señor. Dice él, todos los días de mi vida quisiera estar ahí, y lo que me moviliza a mí es contemplar la hermosura. Y eso nos pasará a nosotros, veremos su rostro. Veremos su rostro. El anhelo de David también va a ser realidad. Él va a poder contemplar por toda esa eternidad el rostro del Señor. Nosotros, sus siervos, los que le servimos, veremos su rostro. Quisiera decir que esa palabra siervo que aparece ahí ya no tiene tanto el sentido de que le damos hoy de esclavo. Usamos la palabra doulos en el idioma griego, que habla de esclavo, de aquel que sirve a su amo. Pero ya Cristo nos salvó, Él nos libertó de todas las cadenas, y cuando estemos allí, hermanos, en su presencia, estaremos como siervos, no como esclavos, sino como gente que de corazón voluntario le está sirviendo. Y la palabra siervo es un título honorable, un título de honor. Hoy los títulos que circulan en nuestra sociedad, un ingeniero, un arquitecto, un doctor, un abogado, alguien graduado en química y qué sé yo, un ingeniero nuclear y títulos extraños, pero el mejor y único título allí es: seremos siervos, siervos del Señor. Ese va a ser un título de honor, una gran distinción que luciremos. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en este Salmo 27, dice David: y quiero contemplar su rostro. Eso también tenemos que buscar nosotros, hermanos. Estamos tan ocupados en tantas cosas, distraídos en tantas cosas en esta vida, y no estamos buscando el rostro del Señor. Nuestro gran desafío es vivir aquí con los ojos puestos en Jesús. Nuestra gran esperanza es estar en esa eternidad, y veremos su rostro. Siempre veremos su rostro. Volvemos a Apocalipsis un momento, y luego le llevaré a Mateo, y ahí vamos a terminar nomás en esta mañana. Otra vez en Apocalipsis capítulo 22, hay un detalle más que quiero que usted conozca allí. Apocalipsis, el capítulo 22, dice la palabra, versículo 3, otra vez: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Señor. ¿Será que Jesús, cuán dulce nombre a los que te adoramos? ¿Será Jesús? ¿Será Jesucristo? ¿Será el nombre que es sobre todo nombre? Pero ahí en la frente tendremos nuestro distintivo, que somos su propiedad. Es la evidencia que le pertenecemos. Dice Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 6, verso 19, dice Pablo, dice: ¿no sabéis que habéis sido comprados por precio y que ya no sois vuestros? Somos su propiedad, somos del Señor. Dice Pablo ahora a los Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice: habiendo pues creído en el Evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hoy el sello, la garantía que somos propiedad de Dios, es el Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida. Pero en aquel día, en esta ciudad gloriosa, su nombre estará en nuestra frente. Eso nos hace recordar que la Biblia enseña que en el tiempo de la tribulación, los que serán seguidores del anticristo tendrán en su mano y en su frente el 666. Pero nosotros en la eternidad tendremos el nombre del Señor. La evidencia que somos su propiedad, de que le pertenecemos, de que somos su pueblo. Versículo 5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
La gloria de Dios, hermano, iluminará todo. Ya no vamos a renegar ni enojarnos con Edesur, ni con Edenor, ni con ninguno de esos. Oh, hermano, la luz de Dios es suficiente. La presencia de Dios y su gloria irradiará luz para todos. Y ahora dice allí la palabra de Dios, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero que note eso, hermano. Y ahora en capítulo 21, versículo 5, nótelo a esto, por favor, también. Dice acá el versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora capítulo 21, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras, ¿qué son, hermano? Fieles y verdaderas. Oh, la Biblia nos reitera esto, para que tengamos una confianza plena en la palabra de Dios y en la promesa de lo que nos espera. Y nosotros, sus siervos, le serviremos y veremos su rostro. Quizás, hermanos, de todos los que estamos aquí, tal vez nunca nadie pensó seriamente que un día veremos el rostro de nuestro Señor, de nuestro Salvador. En ese lugar, hermanos, que habitaremos en la eternidad, donde usted dirija la mirada, ahí estará el rostro del Señor, su presencia, su presencia. Esto es lo que Cristo logró como un lugar de privilegio para nosotros. Y todo lo consiguió a través de la obra en la cruz. Dice aquí, hermanos, versículo 6 del capítulo 22. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esto no es una promesa que se va a evaporar, que quedará en el olvido. Estas cosas están aquí registradas, las palabras son fieles y verdaderas. Y dice, y sucederán pronto. Y ahora viene un texto espectacular, es que es el número 7. Dice 22, 7, he aquí, vengo pronto. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y cuando está hablando de las profecías de este libro, entendemos que no solo se refiere al libro de Apocalipsis, sino a toda la Escritura. Hay felicidad para aquellos que guardan su palabra, hermano. Bienaventurados, muy feliz, muy dichosos los que guardan su palabra. Y veremos su rostro. Eso es lo que yo quería transmitirle a ustedes en esta mañana, de que Dios ha preparado un lugar maravilloso. Y allí veremos su rostro y su siervo le serviremos. Un último pasaje para terminar. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Quiero leerles aquí unos versículos y dejarles el pensamiento final. Evangelio de Mateo, el capítulo 17. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Evangelio de Mateo, el capítulo 17 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Aquí está, hermanos, una escena. Señor con su cuerpo glorificado. Hacía siglos que Elías había sido llevado al cielo en carros de fuego y en caballos de fuego. Hacía siglos que Dios enterró a Moisés y ninguna persona lo vio muerto, solo Dios, y solo Dios sabe dónde lo puso. Y aquí estaban los dos, siglos después, junto a Jesús.
Pedro, Jacobo, Juan, rápidamente, conocedores de las Escrituras, se dieron cuenta que esos hombres eran Elías y Moisés. Y conmovidos por la escena, porque nadie iba a esperar gente de siglos anteriores que aparecieran ahí de carne y hueso. Y suena como una tontería que muestra el impacto que recibieron. Dice: Señor, ¿no es bueno que te hagamos una enramada para ti y otra para Moisés y para Elías? Mire, si el Señor los iba a convocar a ese monte para construir una enramada, una chocita, había una enseñanza allí. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando vieron allí al Señor, dice, y se postraron. Y mientras estaban en esa actitud de adoración, postrados, el Señor les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y dice la palabra ahí en el versículo 8, dice: y alzando ellos los ojos, vieron solo a Jesús, vieron su rostro. Y esto, hermano, para mí es muy importante para los días que vivimos. Estamos muy ocupados y preocupados por nuestro alquiler. Estamos preocupados por el abrigo del invierno que se aproxima. Estamos preocupados por la cuenta de la luz, del gas, por alguna cuota de algo que se nos atrasó. Estamos, hermanos, yendo de un lugar a otro, siguiendo el vaivén de este mundo que anda corriendo para todas partes y nunca llega a ningún lado. Nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, pero tenemos que reflexionar y postrarnos, y al levantar la mirada ver solo a Jesús, solo a Jesús. Tener un tiempo para Jesús en esta vida. Todos los días se están volviendo agitados. Hay días que se están volviendo tormentosos para nuestra vida. Hay días que llegamos cansados al hogar ya en el atardecer y decimos: ¿qué hice en este día? ¿Qué fue lo productivo? Y a veces tenemos que saber separar las cosas y tener tiempo para levantar la mirada y ver solo a Jesús. Solo a Jesús. Porque los siervos, los que le serviremos, dice: veremos su rostro. Pero no tenemos que esperar a aquella nueva Jerusalén, al nuevo paraíso. Ya en esta vida podemos ir acostumbrándonos a ver su rostro. Solo Jesús. Tenemos que ser sabios, hermanos, y empezar a separar muchas cosas de nuestra vida que nos alejan de Dios, que nos hacen quitar la mirada del Señor. Y tenemos que postrarnos y levantar la mirada y ver solo a Jesús, porque eso es lo más importante. Ver su rostro, ver su rostro. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo, solo a Jesús. Veremos su rostro. Un gran desafío para nuestro andar diario, vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí está parte del logro que el Señor consiguió con su muerte en la cruz para nosotros. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad preciosa, la nueva Jerusalén, su río de agua cristalina, su árbol con fruto a su tiempo. Dice la palabra de Dios, con hojas para la sanidad. No habrá problemas de luz allí. La gloria del Señor y la presencia de Dios, su trono, el Cordero, y nosotros mirando su rostro. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y por lo que nos espera, por esa gloria eterna y ese lugar precioso que tú nos cuentas aquí en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y allí vemos tu mano obrar, Señor, cada detalle, las columnas, las paredes, las puertas, las calles, todo decorado con las joyas más preciosas de tu creación. Gracias, Dios, por tu Hijo amado Jesucristo y por la salvación. Amén y amén. Hermano, que Dios bendiga su palabra en esta mañana.